A ver, chicos, comenzamos con la clase de introducción a la psicología. En este caso, nosotros tenemos aquí a los grandes personajes de la psicología, ¿ya? Desde Piaget, Pavlov, Freud, por aquí Skinner, ¿ya? Watson, ¿no? Y tenemos a los dos personajes importantes, a los cuales nosotros le debemos, se podría decir, a uno el inicio de la investigación y a otro le debemos el haberlo convertido en ciencia. Aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Tú sabrás que etimológicamente la psicología, ¿no? La palabra psicología proviene de dos voces griegas, una que significa psique y otra que significa logos, ¿no? Por eso es que esta psi de acá, ya así se llama la letra en griego, la psi, es el símbolo de la psicología, ¿ya? O sea, tú vas a cualquier centro médico, vas a visualizar se podría decir, la indumentaria de un practicante o de un psicólogo, ¿no? En cualquier centro de salud, y vas a ver que ahí ¿no? En el lado izquierdo, ¿no? De su atuendo está la psi, ¿ya? Porque la psi significa psicología, es parte de su símbolo, ¿ya? Es parte de ellos. Y esto deriva, pues, como te mencionaba yo, de la parte etimológica, ¿no? Donde tenemos a la psique y al logos. Psique, que significa alma. Logos, chicos, tiene diversas interpretaciones, ¿ya? Algunos lo traducen por tratado, ¿no? Un tratado significa pues una recopilación de datos, ¿no? De datos, una especie de narrativa, un libro, para que me entiendas, un libro. Otros consideran a la palabra logos como si estuviéramos hablando de un estudio, ¿no? También un estudio haría alusión pues a un libro, ¿no? Otros consideran a logos también como la investigación. Sí, entonces, en ese sentido, tenemos que etimológicamente la psicología puede tener diversos significados, pero a pesar de cambiar quizás las palabras en el castellano, que es en el idioma que nosotros hablamos, el sentido sigue siendo el mismo, porque si hablamos, ¿no? Tratado sobre el alma, o hablamos estudio del alma, o lo señalamos como investigación del alma, estamos haciendo alusión que se trata de un trabajo que tiene como finalidad la investigación del alma. ¿Y por qué el alma? ¿No? Porque si tú recordarás, aquí ya que tienes las letras griegas, ya muchas de las disciplinas que actualmente conocemos, como la biología, la geometría, por ejemplo, tienen sus orígenes en Grecia. Ya tienen sus orígenes en Grecia. Y la psicología no es la excepción, la psicología también, ya también nació en Grecia. Si nació como ciencia, no, no nació como ciencia. Es por eso la razón que se le conoce durante la época griega y durante el periodo precientífico de la psicología, se le conoce como estudio o tratado sobre el alma. Y todo este tratado, todo este estudio sobre el alma estaba dentro de la filosofía. ¿Ya? La psicología pertenecía a la filosofía. En ese sentido tenemos que no era una ciencia independiente, no era una investigación independiente, era perteneciente, era parte de una de las preguntas de la filosofía. Y en realidad en todo el periodo histórico de la filosofía tú te vas a dar cuenta que hasta el siglo aproximadamente hasta el siglo XIX, que es cuando la psicología ya se convierte en ciencia, que te voy a explicar, pero hasta el siglo XIX la filosofía aborda grandes problemas de la psicología, que actualmente siguen siendo materia de investigación en los laboratorios, por ejemplo, el tema del conocimiento. ¿Sí? Pero bueno, vamos avanzando poquito a poquito. A ver, aquí tenemos, ¿no? La etimología, te menciono yo, que es de origen griego. ¿Y por qué es de origen griego? Porque en este caso tenemos que a la primera persona que realizó un libro, ya se realizó realmente un tratado, un estudio sobre el alma, ¿no? Y habló detalladamente sobre el alma en un libro dedicado exclusivamente a eso, fue Aristóteles. ¿Quién es el que tenemos aquí? Por eso es que Aristóteles es considerado el padre de la psicología antigua, ¿ya? Por esa razón Aristóteles es considerado padre de la psicología antigua. ¿Dónde escribió Aristóteles él, no? ¿Dónde escribió Aristóteles la palabra psicología? Aristóteles, como te menciono, tiene un libro el cual se llama Sobre el alma, ¿ya? O Peripsique, ¿ya? Peri, como dice acá, ¿no? Peripsique, ¿ya? Peripsique, o también llamado en latín de ánima, ¿ya? Si por ahí se te colocan mis, aquí no dice Peripsique, dice de ánima. Hay libros que consideran al Peripsique como, ¿no? Que es el título original del libro, es Peripsique porque sí está en griego, pero ya cuando Aristóteles se le hace la traducción al latín, se cambia también el título del libro y el título del libro pues, comienza a llamarse de ánima. Ahora, ¿por qué a la psicología, ¿no? Se le identifica con el alma?
¿Por qué la psicología se le identifica con el alma? Porque en realidad ya los griegos creían que en el alma, ya en el alma se concentra la elaboración de las ideas, que en el alma se concentra la elaboración del conocimiento. En ese caso, Aristóteles no fue el único que señaló el alma como parte, ¿no? Como parte o centro u origen de las ideas. Solamente que se le considera a Aristóteles como padre de la psicología antigua porque le dedicó un libro exclusivo a hablar o investigar sobre este tema. Pero también tenemos y podemos mencionar a otro filósofo que también señaló que el alma era el centro de las ideas, y ese es pues Platón. ¿Ya? Por tu clase de filosofía tú vas a llegar a esta información con mucho más detalle, ¿no? Y te vas a dar cuenta que tanto Platón como Aristóteles señalan que el alma, ¿ya? El alma es el lugar donde se encuentra o se elaboran las ideas. En el caso de Platón, él señalaba que ahí se encontraba. En el caso de Aristóteles, él señala que no, que ahí se elabora, que parte de la experiencia y la experiencia combinado con nuestra parte de razón, ¿no? Nuestro raciocinio, se logran formar las ideas. Pero te das cuenta que en ambos tenemos un mismo lugar en común, que es el alma. Entonces, este era un conocimiento, se podría decir, casi general. En los griegos, señalar que el alma, ¿ya? El alma es el centro del pensamiento. Entonces, por esa razón, es que esto llevó a Aristóteles a investigar y a dedicarle un libro exclusivo ya a esta investigación. Como te mencioné hace un momento, la psicología era parte de la filosofía, ¿ya? Es más, esto se va a seguir replicando durante la época medieval, ¿no? Y estamos en nuestra era, estamos hablando aproximadamente entre los siglos V y XV de nuestra era, y esto se va a seguir replicando durante el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, donde el problema central, por ejemplo, de la época moderna es el problema del conocimiento, ¿no? Y ahí podemos mencionar otros dos filósofos también, que también lo vas a ver con amplitud en tu clase de filosofía, pero podemos mencionar a estos filósofos como se podría decir predecesores, ¿no? Antes de que la psicología se convirtiera en ciencia ya hubo varias investigaciones, y esas investigaciones se las debemos a dos personajes importantes. En primer lugar, Descartes, y ahorita te voy a explicar por qué, y la otra se la debemos a Locke, John Locke. ¿Ya? ¿Por qué le debemos también a Descartes, ¿no? Esta parte de investigación, o por qué lo mencionamos aquí en psicología? Porque Descartes, chicos, no solamente se preguntó por el origen del conocimiento, o sea, de dónde salen estas ideas que nosotros tenemos. Salen del alma, salen de la mente, salen del espíritu. ¿Qué es esto que nos hace pensar, ¿no? Y tú sabrás por conocimiento general que Descartes sostenía que se puede dudar absolutamente de todo menos de la existencia. Entonces, si yo existo es porque estoy pensando, ¿no? Si pienso es porque existo. Entonces, cuando Descartes llegó a esta idea, ya señaló que obviamente posee conciencia, y esa conciencia es la que está razonando. Y si esa conciencia es la que está razonando, entonces, ¿dónde está? Obviamente que tiene que estar en un cuerpo. Descartes se atrevió tanto a señalar, mira, se atrevió bastante al señalar un lugar específico del alma. Bueno, para Descartes no era alma, para Descartes ya cambió de nombre y era espíritu, pero era más o menos hablar de lo mismo. Para Descartes, el espíritu, o sea, este lugar donde se elaboran las ideas, porque para Descartes la idea de la existencia, la idea de Dios, eran ideas que venían del nacimiento, eran ideas innatas, decía. Eso yo no lo aprendo cuando nazco, estas ideas ya vienen conmigo. Entonces, estas ideas Descartes señaló que tenían un lugar en el cerebro, y era la glándula pineal. Para Descartes, el espíritu estaba ubicado en el cerebro, y era la glándula pineal, lo que hacía posible la elaboración de ideas. O sea, mira, te das cuenta, o sea, llevó las ideas de Aristóteles a otro nivel. Llevó las ideas, ¿no? Bueno, efectivamente, que el alma es el lugar donde se elaboran las ideas. O como señalaba Platón, ¿no? Que era el lugar donde están las ideas, no donde se elabora, sino donde están las ideas. Entonces, esto llevó a Descartes a señalar en un lugar específico, ¿no? Y después de Descartes tenemos a Locke, por ejemplo, y Locke señaló y dijo, no Descartes, las ideas no permanecen en nosotros de forma innata, sino que las vamos aprendiendo. Mira, el conocimiento se va aprendiendo con la experiencia.
Qué importante, ¿no? Porque si ahora nosotros nos ponemos a pensar, Locke habló de que el conocimiento se va aprendiendo. Entonces, no solamente habló de los procesos cognitivos, sino que también habló del aprendizaje, por ejemplo, y cómo se da el aprendizaje. Entonces te das cuenta que la filosofía, antes de que la psicología se convirtiera en ciencia, la filosofía tiene un papel muy importante. Ya en realidad hay varios filósofos que tienen un papel importante al momento de investigar sobre la psicología. ¿Ya? Son los antecesores, se podría decir que es la parte, el impulso, ¿ya? El impulso que dio a la psicología para que posteriormente se convirtiera en una ciencia independiente. Porque chicos, una cosa es teorizar, una cosa es elaborar teorías en un libro, ¿no? Y señalar, sí, yo creo y debe ser aquí, por esta razón y por esta razón. Y otra cosa muy diferente es comprobar que realmente, ¿no? Se puede investigar, se puede ver, ¿no? Y someterla a una investigación rigurosa, que es lo que como funciona actualmente la psicología. La psicología actualmente funciona como una ciencia rigurosa. Veamos aquí la definición actual de psicología. Tenemos lo siguiente. En la actualidad, chicos, la psicología es la ciencia social que estudia los procesos psíquicos y la conducta. ¿Ah? Mira, la psicología se ha convertido en el estudio de los procesos psíquicos y las conductas, ¿no? Ahora, aquí tenemos que te dice, ¿no? La definición contemporánea considera que el pensar es un proceso psíquico y la postura, ¿no? Al pensar es una conducta. Ahora vamos a ir por partes. En primer lugar tenemos lo siguiente. ¿Qué es una ciencia social? Nosotros tenemos que, por clasificación de las ciencias, ¿ya? Clasificación de las ciencias, se ubica a la psicología como una ciencia social. No es una ciencia teórica, más bien vendría a ser una ciencia práctica, cuyo fin o cuya finalidad, ¿no? Es la de aplicarla a quiénes, es la de aplicarla a los seres humanos, es aplicarla a la sociedad, por eso es una ciencia social. ¿Ya? Ahora, no solo eso, sino que tenemos aquí dos objetos de estudio. Dos objetos de estudio que te menciono ya generan mucha discrepancia en el ámbito de la ciencia. Toda ciencia, y lo sabrás por tu curso de biología, y lo sabrás por tu curso de física, toda ciencia tiene un objeto de estudio, tiene un método, ¿no? Y no solamente es el método, sino que para realmente resolver esos problemas científicos se tiene que observar, ¿no es así? Por ejemplo, para llegar a la conclusión de que todos los mamíferos se alimentan de leche. ¿Qué ha tenido que ocurrir? Ha tenido que haber una investigación, ha tenido que ver, ¿no? Plantear el planteamiento, que es una hipótesis, hemos tenido que contrastar la hipótesis, hemos tenido que ver un caso 1, un caso 2, un caso 3, un caso 4, N casos para comprobar que todos los mamíferos toman leche. Y ese es el caso, pues, de la biología, que es una ciencia la cual se puede verificar, ¿no? O sea, que todo hecho que yo te digo con referente a la biología, tú lo puedes verificar y lo puedes comprobar, puedes experimentar con ello. Pero en el caso de la psicología no funciona así del todo. Por eso te mencionaba yo que los objetos de estudio de la psicología generaban mucha discusión. ¿Y eso es a partir de qué? A partir de que los procesos psíquicos, o sea, los procesos que ocurren acá dentro de nuestra cabeza, acá dentro de nosotros, no se pueden visualizar. Yo no puedo ver de forma directa cuánto es tu capacidad de memoria. Yo no puedo ver de forma directa si en este momento estás aprendiendo. Yo no puedo ver de forma directa, ¿ya? Si puedes realizar los procesos del pensamiento, razonar, definir. No me puedo dar cuenta de forma directa. Necesito apoyarme de algo, necesito apoyarme de la conducta para realmente ver, visualizar, señalar que realmente estás realizando esos procesos cognitivos. Es por esa razón que hay algunos científicos que señalan que la psicología no es ciencia, ¿ya? No puede ser ciencia porque su objeto de estudio está basado en algo que no se puede ver. Y eso es los procesos psíquicos. Pero si lo vemos desde el punto de vista, ¿no? De que la psicología también va a estudiar las conductas, o sea, la forma de cómo nosotros nos vamos comportando, ¿no? Que ahorita vamos a ver la diferencia entre comportamiento y conductas. Pero, bueno, si la psicología va a estudiar aquello que se ve, que es la forma en la cual nos comportamos, entonces sí vendría a ser una ciencia, porque está estudiando algo que sí se puede visualizar, algo que sí se puede ver. ¿Ya? Ahora, pero ¿cómo es que la psicología pasó a ser ciencia de la noche a la mañana,
alguien se le ocurrió, no se sometió a votación, ¿qué se hizo? ¿Cómo es que la psicología pasó a convertirse en una ciencia? Y esto es bien sencillo, chicos, bueno, sencillo entre comillas, ¿no? Pero es sencillo para que lo puedas recordar, ¿sabes por qué? Porque ahí aparece nuestro segundo personaje importante, que es Wilhelm Wundt, ¿ya? A Wundt le debemos el hecho de haber convertido a la psicología en ciencia. ¿Y cómo hizo eso posible? Wundt aplicó los métodos científicos ya al estudio de ¿qué? Al estudio de nuestras respuestas, al estudio de nuestro comportamiento. En 1879, Wundt, ya hay una serie de estudiosos, ojo, y aquí hay algo que aclarar, porque muchas personas piensan que Wundt fue el que se le ocurrió, Juan, ¿no? Fue el primero el que se le prendió el foco y dijo, ¿sabes qué? Vamos a crear, vamos a convertir a la psicología en ciencia. En realidad no fue el primero, ¿ya? Hubo predecesores. Antes de Wundt hubo varios personajes anteriores a él, ya hubo varios personajes anteriores a él, que ya tenían se podría decir, ya trataban de convertir a la psicología en ciencia, pero no encontraban un método, no encontraban un método en específico. Entonces, en ese sentido, ya Wundt sí encontró el método, ya encontró el método de cómo convertir a la psicología en ciencia, ya él encontró el método. Pero antes de él hubieron otros personajes que trataron de convertir a la psicología en ciencia, pero no tenían un método de estudio, no tenían un método científico, lo cual hizo más complicada la labor y obviamente no llegaron a los resultados que ellos esperaban, ¿ya? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que Wundt, pues te menciono, ¿no? Se le debe justamente eso, de la creación del método. No solamente el método para estudiar a la psicología, sino que en 1879 Wundt, con un grupo de alumnos, ya crea el primer laboratorio experimental de psicología, ¿ya? Crea el primer laboratorio experimental de psicología. Y justamente ahí Wundt empleó su método, que era la extrospección, ¿ya? Analizar a las personas a partir de sus reacciones, ¿ya? Evidentes, ¿no? Y por ejemplo, la primera investigación que realizó Wundt en el campo de la psicología fue la investigación sobre las emociones, ¿ya? Fue la investigación de las emociones. Y a partir de esta investigación sobre las emociones, Wundt ya comenzó a recabar información entre las personas con las cuales iba experimentando y pudo hacer una clasificación de las emociones, ¿no? Una de las primeras clasificaciones que se ve cuando se habla de procesos afectivos. Pero bueno, eso ya más adelante lo vamos a ver. Entonces te menciono, hasta ahí vamos con eso, ¿ya? Dos personajes importantes, Aristóteles, y a Aristóteles le debemos, se convierte en padre de la psicología antigua por haber dedicadole, ¿no? Un libro para especificar en qué consiste el alma y la generación de ideas. ¿Cómo se llamaba el libro? Pérez y G o de ánima. Y a Wundt, ¿qué cosa se le debe? Se le debe a Wundt la creación del primer laboratorio experimental de psicología, ¿no? Y haber aplicado el método extrospectivo, ¿ya? Experimental extrospectivo. Entonces, ahí tenemos dos personajes importantes. Y en la actualidad, la psicología, que es la ciencia social, que se encarga del estudio de los procesos psíquicos, procesos que ocurren dentro de nuestra cabeza, en nuestra mente, y también ya de las conductas,